This episode is brought to you by MeUndies. While MeUndies can't totally help your love life this Valentine's Day, they can offer you insanely comfy undies and loungewear to buy or gift. MeUndies has so many awesome Valentine's Day prints and styles. Plus, you can match with your partner, friends, or even your pets. This Valentine's Day, give the gift that'll keep them thinking of you and score huge site-wide savings at MeUndies.com/Spotify. That's MeUndies.com/Spotify. MeUndies. Comfort from the outside in. La historia oculta de la Navidad, la Biblia y los paganos. Hoy exploramos la historia de la Navidad y sus orígenes paganos, así como también cómo todo se conecta con la narrativa bíblica del nacimiento de Jesús. ¿Cómo podría ser esto posible? Aunque hoy en día la Navidad parece una festividad puramente cristiana, no siempre fue así. De hecho, su origen está profundamente entrelazado con las tradiciones paganas que aún influyen en el mundo. Para comprender las raíces de la Navidad, debemos viajar en el tiempo mucho antes del nacimiento de Cristo. Imagínese la antigua Europa, fría, oscura y dominada por inviernos duros. La vida era difícil, y cada año la gente enfrentaba el desafío de sobrevivir a la escasez de la temporada. Sin embargo, en medio de esta lucha había esperanza. La esperanza de que el sol, fuente de vida y calor, regresaría más fuerte. Esta esperanza dio origen a tradiciones que todavía vemos hoy. En el norte de Europa se celebraba Yule, que marcaba el solsticio de invierno. En la noche más oscura del año se encendían enormes hogueras para honrar al sol y mantener viva su memoria. Las familias trajeron a casa enormes troncos, conocidos como troncos de Navidad, que se quemaron como símbolo de la luz que vence a la oscuridad. ¿Reconoces esta tradición? De aquí proviene el famoso tronco de Navidad, conocido hoy en día en muchas culturas. Mientras tanto, en el sur de Europa, los romanos celebraban su propia fiesta de invierno, las Saturnales. Dedicada a Saturno, dios de la agricultura, la fiesta marcaba el final de la cosecha y el comienzo del período de descanso invernal. Sin embargo, Saturnalia no fue una celebración religiosa pacífica, fue un verdadero carnaval. Durante las Saturnales, las normas sociales se invirtieron por completo. Amos y esclavos intercambiaban lugares, las calles se llenaban de risas, cantos y celebraciones, y las casas se decoraban con follaje verde. La gente festejó hasta que no pudo más e intercambió regalos tal como lo hacemos hoy. Muchas de las decoraciones que asociamos con la Navidad, como el acebo, el muérdago y las guirnaldas, provienen de estas antiguas tradiciones. Estos elementos simbolizaban la vida y la fertilidad durante las épocas más oscuras del año. Tanto en Yule como en Saturnalia, estas celebraciones no se limitaron a la supervivencia. Fueron momentos de liberación, de romper las reglas de la vida cotidiana, y a veces esa libertad iba demasiado lejos. Estas fiestas estaban llenas de excesos, comida, bebida y conductas consideradas inapropiadas para el resto del año. Incluso la tradición de besarse bajo el muérdago tiene sus raíces en estas antiguas costumbres de fertilidad. A medida que se extendió el cristianismo, estas festividades no desaparecieron, han sido transformados. La Iglesia se enfrentó a una decisión: rechazar estas tradiciones o darles un nuevo significado. El resultado de esta decisión cambió para siempre la forma en que celebramos la Navidad. Muchos de los símbolos que utilizamos hoy, como las plantas de hoja perenne, acebo y muérdago, tenían significados especiales durante estas fiestas paganas. El muérdago, por ejemplo, se consideraba mágico y aportaba salud, protección y bendiciones. Con el tiempo, se convirtió en un símbolo de amor y romance. Así que la próxima vez que veas muérdago en una fiesta navideña... Still getting around to that fix on your car? You got this. On eBay, you'll find millions of parts, guaranteed to fit. Doesn't matter if it's a major engine repair or your first time swapping your windshield wipers. eBay has that part you need, ready to click perfectly into place. For changes big and small.
loud or quiet. Find all the parts you need at prices you'll love. Guaranteed to fit every time. But you already know that. eBay. Things, people, love. Eligible items only. Exclusions apply. Recuerda que representa una tradición que se remonta a antiguas fiestas donde la renovación y la fertilidad eran centrales. Otro aspecto importante fue el banquete. Durante estas celebraciones, la gente comía y bebía más que en cualquier otra época del año. Imagínese mesas llenas de carnes asadas, pan recién horneado y vino caliente. Este fue un momento de total indulgencia, sin preocuparse por el día siguiente. Hoy mantenemos esta tradición con los banquetes navideños. El pavo, los postres e incluso las raciones exageradas nos recuerdan estas fiestas ancestrales. Sin embargo, esta abundancia tenía un propósito más allá de la alegría. Era una forma de reafirmar la esperanza y creer que la abundancia era posible incluso en los momentos más oscuros. Pero junto con esta indulgencia vinieron los excesos. Las reglas de la vida cotidiana desaparecieron y la gente cedió a sus impulsos. Eran comunes el juego, la bebida y la pérdida del autocontrol. Estas festividades a menudo se convertían en un verdadero desorden, algo que todavía podemos reconocer en eventos modernos, como las fiestas navideñas, donde el consumo es exagerado. Un ejemplo curioso de esta inversión de normas fue la elección de un señor del desorden. Esta persona lideró el caos, animando a todos a dejar de lado sus inhibiciones. Durante los 12 días que duraron estas celebraciones, el señor del desorden pudo hacer lo que quisiera. Esta idea de un mundo al revés es el origen de los famosos 12 días de Navidad. Para los primeros cristianos, estas festividades representaban un problema importante. ¿Cómo podían celebrar a Cristo mientras la gente que los rodeaba se entregaba a costumbres tan paganas? Al principio, la mayoría de los cristianos rechazaron por completo estas tradiciones, considerándolas indulgentes e incompatibles con las enseñanzas de Cristo. Después de todo, ¿cómo podría un festival lleno de bebida, juego y comportamiento salvaje honrar a Dios? Un ejemplo de esta lucha tuvo lugar en el siglo IV, con el Papa Gregorio. Envió a un misionero llamado Agustín para convertir a la población local al cristianismo. Sin embargo, al llegar, Agustín se dio cuenta de la dificultad de la tarea. El pueblo estaba profundamente apegado a sus festividades invernales, y ningún sermón parecía capaz de convencerles de abandonarlas. La solución: en lugar de extinguir estas tradiciones, la Iglesia decidió incorporarlas, dándoles un significado cristiano. Así, la Navidad se instauró el 25 de diciembre, estratégicamente cerca del solsticio de invierno y de las fiestas paganas. Este día pasó a celebrarse como el nacimiento de Cristo, simbolizando la luz que vence a las tinieblas. La mezcla de tradiciones paganas y cristianas dio como resultado lo que conocemos como Navidad moderna. Incluso hoy en día, muchas de las costumbres que practicamos durante la Navidad tienen ecos de estas antiguas festividades. Desde decoraciones hasta comidas e intercambios de regalos, los elementos de Yule y Saturnalia todavía están presentes, lo que muestra cómo estas tradiciones han dado forma a nuestras celebraciones. Aunque la Navidad es ampliamente vista como una celebración cristiana, su historia revela un rico tapiz de influencias y adaptaciones paganas a lo largo de los siglos. Lo que comenzó como festivales de supervivencia y esperanza en tiempos difíciles ha evolucionado hasta convertirse en la celebración del amor, la renovación y la fe que conocemos hoy. Las fiestas explicadas. ¿Por qué la Navidad se fijó el 25 de diciembre y sus conexiones paganas? Estas festividades eran tan significativas para la gente que independientemente de la predicación no dejaban de celebrarlas. Agustín, enviado por el Papa Gregorio, informó de esta dificultad y pidió orientación. ¿Debería seguir intentando persuadirlos a abandonar sus tradiciones o había otro enfoque posible?
La respuesta de Gregory fue estratégica y controvertida. Si no puedes vencerlos, únete a ellos. En lugar de intentar extinguir estas celebraciones, Gregorio propuso transformarlas. Entonces, en lugar de celebrar el renacimiento del sol, la gente podría celebrar el nacimiento del Hijo de Dios. Así, se eligió el 25 de diciembre como fecha oficial para celebrar el nacimiento de Jesús. La lógica era simple. Esta fecha estaba cerca del solsticio de invierno, cuando las fiestas paganas estaban en pleno apogeo. Al ofrecer una razón cristiana para celebrar, la Iglesia esperaba reemplazar gradualmente las tradiciones antiguas por otras centradas en Cristo. ¿Pero realmente nació Jesús el 25 de diciembre? La Biblia sugiere que no. Por ejemplo, el Evangelio de Lucas describe a los pastores en el campo cuidando sus rebaños por la noche. En Israel, esto sería poco probable en diciembre debido al frío y ocasionalmente a la nieve. La mayoría de los estudiosos coinciden en que Jesús probablemente nació en primavera u otoño, cuando el clima era más templado y los pastores podían permanecer al aire libre. Entonces, ¿por qué el 25 de diciembre? La elección no fue por exactitud histórica, sino por llegar a la gente donde estaba, aprovechando las festividades existentes. Esta decisión práctica generó controversia. Algunos de los primeros cristianos consideraron incorrecto mezclar tradiciones paganas con la adoración de Cristo, temiendo que esto diluyera el mensaje del Evangelio. Incluso hoy en día, algunos cristianos se sienten incómodos con las raíces paganas de la Navidad. Sin embargo, para los líderes de la Iglesia de la época, el objetivo era claro: acercar a la gente a Cristo, atribuyendo un significado cristiano a las celebraciones existentes y desplazando el foco del exceso al culto. La transición de las tradiciones. Esta mezcla de tradiciones no fue inmediata. Fueron necesarios siglos para que esto sucediera. Inicialmente, muchas costumbres antiguas continuaron, como el tronco de Navidad, las plantas de hoja perenne y los banquetes. Poco a poco, estos símbolos adquirieron nuevos significados. El tronco de Navidad pasó a representar a Cristo como la luz del mundo. Los árboles de hoja perenne simbolizaron la vida eterna en Jesús y los 12 días de celebración se asociaron con el viaje de los magos. La Iglesia también introdujo nuevas tradiciones para centrar la celebración en Cristo. El Belén, por ejemplo, se convirtió en una forma de enseñar sobre el humilde nacimiento de Jesús. Los himnos y villancicos reemplazaron a las canciones paganas. Con el tiempo, estas nuevas costumbres comenzaron a afianzarse y los antiguos significados paganos fueron olvidados. Sin embargo, el proceso no fue fácil. Durante siglos, la Navidad siguió siendo una mezcla de elementos paganos y cristianos. Algunas personas abrazaron plenamente el significado cristiano, mientras que otras se aferraron a las tradiciones antiguas. Esta tensión entre lo sagrado y lo secular persiste hasta el día de hoy. Navidad en el contexto de la Iglesia. En el siglo IV, el Papa Julio declaró oficialmente el 25 de diciembre como la fecha del nacimiento de Cristo. Esto no se basó en evidencia bíblica, sino en una estrategia inteligente. Al alinear la celebración del nacimiento de Cristo con los ya populares festivales de invierno, la Iglesia podría presentar una narrativa cristiana sin exigir que la gente abandone sus tradiciones de inmediato. Además de la conveniencia, la fecha tenía un significado simbólico. El 25 de diciembre también estaba vinculado a la fiesta romana del Sol Invictus, el Sol Invicto, que celebraba el regreso de los días más largos después del solsticio de invierno. Para los cristianos, este simbolismo fue reinterpretado como una celebración del Hijo de Dios, la verdadera luz del mundo. Con el tiempo, el 25 de diciembre se convirtió en algo más que una simple fecha. Se ha convertido en un símbolo poderoso.
La elección de esta fecha por parte de la Iglesia transmitía un mensaje. El nacimiento de Cristo representa la luz que vence las tinieblas, la esperanza que vence la desesperación. Esta era una analogía perfecta con las fiestas del solsticio que ya se celebraban, controversias y rechazos de la Navidad. A pesar de ello, no todos estuvieron de acuerdo con este enfoque. Algunos cristianos devotos creían que incorporar elementos paganos al culto de Cristo estaba mal. Para ellos, la atención debe permanecer exclusivamente en las enseñanzas bíblicas, libres de influencias mundanas. A lo largo de la historia, ha habido grupos que han rechazado la Navidad por completo. Por ejemplo, durante la Edad Media, algunos cristianos evitaban la celebración por considerarla demasiado ligada a costumbres paganas. Siglos más tarde, durante la Reforma, los puritanos de Inglaterra y Estados Unidos intentaron prohibir la Navidad. Para los puritanos, la Navidad era solo una excusa para el exceso, la embriaguez y el libertinaje que distraía del verdadero propósito de la fe. Celebrar el nacimiento de Cristo el 25 de diciembre, fecha de origen pagano, les resultaba inaceptable. Esta tensión entre lo sagrado y lo secular continúa hoy. ¿Cuánto de la Navidad se trata de Cristo? ¿Cuánto de esto es cultural? Estas preguntas no son nuevas y se han planteado durante siglos. A pesar de los debates, la elección del 25 de diciembre tuvo un impacto duradero. Al asignar esta fecha al nacimiento de Cristo, la Iglesia plantó una semilla, una nueva narrativa que crecería y evolucionaría con el tiempo. Esta decisión permitió que el foco pasara de los dioses paganos al Dios, que según la creencia cristiana, se hizo carne y habitó entre nosotros. Así, la Navidad se convirtió en algo más que una simple celebración. Se ha convertido en un símbolo de luz divina, renacimiento y esperanza. Aunque sus orígenes tienen sus raíces en fiestas paganas, la Navidad, tal como la conocemos hoy, es un testimonio de la adaptabilidad y transformación de la fe cristiana a lo largo de la historia.